Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. El día de hoy vamos a hacer otro video como el anterior para analizar. Por ahí me encontré un debate teológico entre un pastor evangélico y un predicador católico que es ex pastor evangélico, Salvador Melara, donde en las cosas que él debate como verdad defendiendo la doctrina católica, pone argumentos en los cuales, degradando a su propio juicio lo que sucede en las doctrinas evangélicas, hablando de las cosas malas de los evangélicos, trata de hacer entender a los católicos por qué deben de permanecer en el catolicismo, porque esa es la iglesia que funda Cristo, se cree en eso, porque es la que funda Cristo en Pedro, porque creen que es la primera, la del siglo primero, porque creen que es la iglesia verdadera y que es la doctrina de la verdad. Pero no es cierto eso. Los hijos de Dios no tenemos ningún problema en nuestro corazón y en nuestro espíritu para entender quién es Dios, cuál es la doctrina sana y verdadera del Espíritu de Dios y cómo Dios hace que esa tenga poder en nosotros para transformar nuestras vidas Él mismo. No tenemos duda en eso, mas sin embargo nos preocupa y nos mortifica mucho y nos ocupa mucho el que de una manera muy sutil, de una manera muy bien elaborada y muy bien trabajada, obviamente muy bien preparados, que lo hacen de corazón, creo yo, que lo hacen con buenas intenciones, saben defender sus doctrinas equivocadas de una manera degradando las doctrinas de enfrente para poder convencer a aquellos que no tienen al Espíritu Santo porque nada más tienen sacramentos, que lamentablemente sucede en esta religión, y convencerlos con cuestiones de razón lógica o cuestiones de ver mal lo de enfrente para que sean convencidos y se queden en la católica. No, Dios es el que puede salvar a un ser humano y cuando alguien es salvado por Dios no hay poder humano que lo detengan en un lugar donde hay errores, para empezar. Segundo, nosotros no podemos como humanos, aunque ya estemos en la verdad, convencer a un ser humano de que está en la mentira si Dios no interviene. El único que puede revelarle a un corazón humano de que está en pecado, de que va a haber un juicio terrible para él y una justicia de Dios que le va a cobrar cuentas por estar creyendo mentiras, es solo el Espíritu de Dios. Nada más. Como ellos mismos dicen que hay sectas, que hay doctrinas falsas, pero ellos no se ven a sí mismos como una doctrina falsa, por los engaños y tradiciones de siglos. Vamos a ver algo de lo que contesta Salvador Melara, este licenciado de que salió de la Iglesia de Asambleas de Dios para convertirse al catolicismo, cómo él defiende la verdad de que dice él que es católica, obviamente hablando mal de los de enfrente, pero vamos a ver qué argumentos él usa para decir y asegurar por qué conviene quedarse supuestamente en la iglesia verdadera, para que nosotros lo veamos a la luz de la palabra de Dios y podamos nosotros hacer un juicio más amplio que solo movernos por quién debate mejor o quién debate peor. Porque no se trata de esto, ni se trata de quién da mejores respuestas y se pone contento el auditorio, porque esto no es un intercambio de porras de un equipo de fútbol y otro equipo de fútbol. Esto no es un intercambio de porras entre escuelas que se están apoyando de una manera incondicional porque son parte de un equipo. Aquí esto se trata de vida eterna. Esto se trata de la muerte de la cruz del Dios mismo altísimo que se hizo hombre por nosotros, que descendió a ser humillado 33 años por nosotros, que decidió morir de la forma más cruel sin merecerlo por nosotros. Y nosotros predicamos la verdad para que esa muerte se haga eficaz en los que crean en Él, para que en aquel día que mueran no se lleven terribles sorpresas de condenación eterna por creer mentiras de religión. Por eso predicamos, no es otro nuestro plan y nuestro afán, y no se trata de que seamos conocidos o no en las redes, o conocidos o no internacionalmente, que tampoco es nuestro propósito, sino predicar la verdad, porque el bendito Espíritu Santo es quien hace llegar esa verdad a quien Él ve el corazón arrepentido y que anda buscando a Cristo. Dios se encarga, Él es el único que puede ver los corazones, es el único que de forma providencial puede colocar las palabras en cualquier parte del mundo para salvar a sus hijos. Entonces de nosotros no depende la salvación, sino solo de Cristo, solo de Jehová de los ejércitos, solo del Espíritu Santo. Nosotros lo que sí se nos es encomienda que no seamos obreros responsables,
obreros que hablemos la verdad sin adulteraciones, como el mismo Espíritu de Dios nos la ha enseñado, para que entonces pueda ser usada nuestra boca en bendición por parte de Dios para alcanzar a algunos. No que nosotros los convenzamos, sino que el Espíritu Santo haga una obra en el espíritu de algunos seres humanos que Dios quiere salvar. Por eso hablamos y hacemos este tipo de materiales. Vamos a empezar con la primera participación, que voy a colocar un segmento de la participación de Salvador Melara, de lo que contesta en este debate teológico, y luego pongo mi aportación. Sí, hermanos, cuando nosotros decimos que venimos en búsqueda de la verdad es precisamente por todo el mar de confusión que ahorita hay fuera de la Iglesia Católica. Porque hay tantos grupos, y así como cada cabeza es un mundo, cada grupo tiene su propia doctrina, y piensan diferentes unos de otros. Por ejemplo, el pastor menciona, y para la hermana que preguntaba lo de la Santa Cena, como se le llama, Santa Cena no es un término bíblico, nunca se llamó Santa Cena, pero le llaman Santa Cena, así le llamaba yo. Repartíamos un pedacito de galleta salada en las asambleas de Dios. Él es de una congregación diferente a donde yo estuve, con doctrinas diferentes en donde yo estuve. Lo único que teníamos en común era la misma Biblia, pero ahí no teníamos nada en común. Porque incluso nosotros repartíamos un pedazo de galleta salada, comprábamos las galletas saladas, las quebrábamos y se las repartíamos a la gente con un poquito de fresquito de uva, sin licor. Yo no sé si el vino que ellos ocupan de uva tiene grado de alcohol, pero nosotros repartíamos fresquito de uva. Los que son del Salvador se acuerdan del fresquito, ¿verdad? El chibola, pues eso es lo que hacíamos nosotros. Y nosotros lo hacíamos una vez cada mes, primer domingo de mes. No sé con qué frecuencia lo hacen ellos. Otras congregaciones lo hacen una vez al año, otras lo hacen cada 3, 4 veces al año. Entonces, precisamente cuando nosotros católicos decimos, aquí venimos a hablar la verdad, es precisamente porque desgraciadamente hay mucho católico que está inmerso en ambientes en donde les están hablando y les dicen de que no, que hay que guardar el sábado, otros dicen que hay que guardar el domingo, otros dicen que el lunes, otros dicen que el martes, otros dicen que hay que bautizarse en río, otros dicen que hay que bautizarse en pila, otros dicen que hay que bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y otros dicen que en el nombre de Jesucristo, unos dicen esto, otros dicen otro. Entonces, en medio de todo ese mar de confusión, de esa Babilonia de doctrinas, el católico tiene que conocer cuál es la verdad. Y tenemos que estar hablando claramente de la verdad. Como pudiste apreciar en este primer segmento, lo que abre en este tipo de debate, menciona aquí Salvador Melara, el señor Salvador Melara, que es necesario, para que se hable de la verdad y hablar de la verdad, nosotros tenemos entendido que no es solamente hablar de la Biblia o de textos bíblicos, porque eso no es hablar de la verdad. Eso es hablar de letra que está escrita en los textos bíblicos. Hablar de la verdad es lo que Dios ha establecido como verdad a través de esos textos bíblicos, y que solo el Espíritu de la verdad que Cristo y el Padre enviaron, que es el Espíritu Santo de Dios, el bendito Consolador, es quien único que nos puede revelar la verdad a los humanos, el único, y que hace esa obra en cada hijo de Dios. Por eso cada hijo de Dios no podemos ser sorprendidos. Aunque seamos indoctos, Él mismo nos va cuidando mientras vamos creciendo, si permanecemos en la vid verdadera. Ahora, dice él que en el mar de confusiones de tantos grupos diversos, de tantas doctrinas cristianas evangélicas que se pelean unas entre otras y que no se ponen de acuerdo unas con otras, que están fuera de la católica, entonces él menciona un ejemplo, que la Santa Cena, como le llamaban en las asambleas de Dios, y dice que no es un término bíblico. Eso es irrelevante, y voy a explicar por qué. Para meterme a detalle, que no queramos ver los mosquitos cuando nos estamos tragando camellos. Entonces no veamos los mosquitos para tratar de denigrar algo y cambiar la atención en algo que es tan importante, que veamos los camellos que nos estamos comiendo en lugar de los mosquitos. Pero la Santa Cena, aunque no esté escrita como Santa Cena, no podemos quitar la realidad que así como no está escrita la Trinidad Divina, no podemos quitar la realidad que son 3 personas nuestra divinidad bendita, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque en muchos textos manifiesta Dios que así es. Es una doctrina verdadera, es de la verdad, de la sana doctrina, la Trinidad Divina, y aunque no esté escrita como tal,
para nosotros nos es claro que esa es una realidad de la verdad de Dios. Ahora, igual, aunque no le digamos o no esté escrito la Santa Cena, sino está escrito la Cena del Señor, yo puedo en mi congregación o en las congregaciones de los hijos de Dios, sea cualquiera la denominación donde el Espíritu Santo guía esa congregación y está presente el Padre y el Hijo, podemos tranquilamente, con permiso de Dios, sin adulterar la palabra, decir, hoy vamos a tomar la Santa Cena, hoy vamos a tomar la Cena del Señor, y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, porque si es la Cena del Señor, como está escrito, pero no deja de ser santa, porque inclusive en la Pascua y en los sacrificios y en las ofrendas, que viene muy claro en Levítico para la causa y el propósito de cada una, que eran para glorificar a Cristo, que eran para mostrar la figura de Cristo, pero que era de bendición para el pueblo israelita en aquel tiempo, entonces es claro que Dios decía el adjetivo siempre y decía, porque esta es santa para mí, y por eso le decía a los sacerdotes, estas ofrendas, esta y aquella, estos sacrificios son santos. Entonces tú los vas a comer dentro del tabernáculo, en un lugar específico, tú y tus hijos comerán de estas ofrendas porque son cosas santísimas. O sea, ese sacrificio de animales, ese alimento para los sacerdotes era cosa muy santa. Esos sacrificios eran cosas agradables, aromas, santidad para Dios, porque era el perfume del sacrificio que su Hijo haría por la humanidad. Un ser inocente por los culpables. Ahora, el hecho de que sabemos que la Cena del Señor está escrito, y yo le diga Santa Cena, es porque es santa, porque es por medio de este evento tan grande para nosotros como cristianos, cuando hacemos el memorial de recordar cómo Cristo murió en aquella cruz por nosotros, estamos haciendo un encuentro espiritual muy solemne, muy en serio, muy profundo espiritual con Dios en ese momento, para que nosotros hagamos una reflexión completa delante del trono de la majestad, cómo va nuestro cristianismo, cómo va nuestra fidelidad a Dios, cómo va nuestro caminar en Jesucristo, cómo hemos crecido pareciéndonos cada día más al varón perfecto que es Jesús de Nazaret, cómo es que hemos ido avanzando en santificación, cómo cada vez somos más excelente testimonio de luz, lumbreras en esta tierra, sal de esta tierra. Y es donde reflexionamos cómo es que estoy honrando la persona de Dios, el sacrificio de Jesucristo, cómo lo estoy honrando y agradeciendo. Hago una reflexión, recuerdo su sacrificio ahí, contricto mi espíritu y mi corazón, agradezco el sacrificio, porque gracias a eso permanezco en la vida, permanezco ahí en la congregación, permanezco en la salvación, permanezco en la verdad, y hacemos un memorial, el de cómo se derramó su sangre. Por eso tomamos el jugo de uva regularmente, o algún vino, pero regularmente jugo de uva por cuestiones prácticas y de algunas otras situaciones, dependiendo de cada congregación. Dios no se molesta con eso, y podemos usar una galleta, otro tipo de material que pueda tener harina, que sea el pan, porque sigue siendo una figura para nosotros, porque lo que importa es el significado y el propósito de recordar el sacrificio y ver cómo está nuestra vida delante de Él, para ver si somos dignos de tomar ese momento, dignos de volver a recordar su sacrificio que Él sufrió tanto para limpiar nuestras vidas. Entonces, por eso dijo Cristo, cada vez que hagan esto, lo harán en memoria de mí. No dijo Cristo, cada vez que hagan esto, lo harán para que yo me meta dentro de ustedes. Eso no dijo. En Juan 6, cuando dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tiene herencia ni vida eterna. Está diciendo Dios, el que no nazca del Espíritu, por eso necesitamos tener al Espíritu de Dios para entender las verdades de Dios y no ser literales con la Biblia, porque literalmente lo están creyendo allá, porque no tienen la revelación espiritual. Cuando Cristo dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, ¿cómo Dios mismo va a pedir que coman la sangre de un ser humano santo? ¿Cómo va a pedir Dios que se tomen la sangre de un ser humano santo o que se coman la carne como caníbales, cuando toda la Biblia Él prohíbe que comamos sangre hasta de animales? ¿Cómo creen que de otro ser humano sí quiere que bebamos sangre? Claro que no. Pero bueno, se necesita. Por eso cuando se van los discípulos, los 500 discípulos, porque no podían digerir esta verdad, le dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y le dice, pues ¿dónde vamos a encontrar palabras de vida eterna? Nada más contigo, Señor. Muy bien,
Porque las cosas que yo les estoy hablando, les dice Cristo en ese momento, son cosas espirituales. Son cosas espirituales. No son cosas físicas. No son cosas bioquímicas. No son transformaciones de sustancias. Son cosas espirituales. Estoy hablando espiritualmente hablando, dice Cristo, que tienen que comer mi sangre, que significa que mi sangre los limpie, que acepten mi sacrificio en aquella cruz, que yo derramé toda la sangre por ustedes. Cuando ustedes participan de esa sangre, no es que se la estén comiendo, porque no la voy a estar apareciendo cada vez que se les ocurra. Es que espiritualmente yo los voy a limpiar con ella, ese derramamiento lo voy a hacer que sea efectivo en tu alma, y te voy a limpiar tus pecados. Es algo espiritual. Es algo espiritual. Entonces, eso lo entendemos quienes hemos nacido del Espíritu y el Espíritu nos ha enseñado la doctrina. No tenemos confusión. Pero ellos que están en un mar de mentira y que ven todo lo demás como confusión, ellos la verdad porque lo cuadraron con una mentira mundial, es un grave error. Pero aparte, no es malo decirle Santa Cena o decirle la Cena del Señor. No estemos viendo mosquitos y tragándonos camellos completos como pensando que la sangre, que el vino se hace sangre con glóbulos rojos. El sacerdote Pedro Núñez dice en sus enseñanzas ahí en WTN, Conozca su Fe Católica, dice, por eso en la sangre de los católicos, literalmente lo dice, en la sangre de todos los católicos fluye la sangre de Jesucristo, fluyen los glóbulos rojos de Jesucristo, porque se lo comen con la hostia la sangre. ¡Qué terribles herejías! Terribles engaños, terribles mentiras, terribles creencias. ¿Dónde creen tanta barbaridad? Pero bueno. Dice, los católicos les hablan, los confunden a tantos grupos allá afuera que guarden el sábado, que guarden el domingo, que guarden los lunes, los martes, los miércoles, los jueves. Empieza a decir que guarden toda la semana. El hecho de que existan congregaciones que se basen y se rijan por la ley y que han intervenido hombres para desviar la verdad en algunos grupos y que existan otros grupos de evangélicos que son de la mentira, o sea, que no son de la verdad, y que existan falsas enseñanzas, falsos pastores, de eso está escrito en todo el evangelio que pasaría, y de eso pasaba en el primer siglo, no es nada nuevo. Pero eso no va a quitar la realidad que Dios tiene congregaciones santas, congregaciones evangélicas, llenas de su espíritu y llenas de la verdad, y que le conocemos a Él en espíritu y en verdad, y que no andamos debatiendo doctrinas. Por ejemplo, él aquí dice, nosotros éramos muy diferentes a las doctrinas de ellos, está hablando del pastor que está ahí en el debate. Nosotros usamos una galletita y jugo de uva y empieza a hablar de cómo hacían la práctica de la cena o de la cena del Señor. Para decir que pues cada quien tenía un relajo o dar a entender eso. Muy bien. El hecho de que exista diversidad, que a uno les guste la alabanza más alegre, con música más alegre, con danza, y a otros sean más solemnes, más rígidos en su adoración a Dios, el que recibe la alabanza o no la recibe es Dios. El que se agrada o no se agrada de esos corazones es Dios, y el que pone orden o no en esas congregaciones es Dios. El problema de los evangélicos, que están mal, que sí los hay, es que se peleen unos con otros, como él dice, pero es el mismísimo problema que aún estando en la falsa doctrina católica, existe en el catolicismo. ¿Cuántos años no hubo tantos debates y guerras que los carismáticos no deberían de ser y que unos estaban de acuerdo y otros no? ¿Cuántos no están de acuerdo? Cardenales se ponen de acuerdo en doctrinas de que la Eucaristía la deben de tomar los divorciados vueltos a casar. ¿Cuántos debates no hay entre obispos y que el mismo Papa entran en debates? ¿Cuántos papas en siglos pasados tuvieron guerras tremendas para decidir doctrinas, pleitos? Inclusive en muchos siglos atrás pagaban por los puestos en el papado, pagaban por la silla del papado, pagaban por los puestos de los cardenales. Familiares de los papas compraban los lugares con dinero. El Estado, los reyes de España, de Francia, de Inglaterra, se ponían de acuerdo para ver quién iba a quedar como papa, para que pudieran gobernar mejor a través del Estado y la Iglesia, el mundo. Había tanta corrupción durante tantos siglos, y esa corrupción, aunque está maquillada ahora, existe. Entonces, en los mismos grupos católicos, independientemente que tengan su doctrina clavada ahí en el Vaticano, como es la Iglesia Católica, infinidad de grupos no se ponen de acuerdo entre ellos, en infinidad de grupos tienen problemas de fe, debaten de fe, y hablo a nivel de cardenales, no hablo al nivel de obispos, que ni se diga. Hay unos obispos que no están de acuerdo con el padre Amor, el director de los exorcismos del Vaticano,
Porque hay obispos de diócesis, de arquidiócesis en países que dicen, no existe el diablo, no se manifiesta el diablo, ya no existe. Y dicen, no necesitamos exorcistas en nuestras diócesis. No se ponen de acuerdo ellos tampoco en sus propias doctrinas, en sus propios dogmas, y muchas veces en las iglesias de Asia, en algunas iglesias católicas de Asia, yo he puesto videos en mis estudios, ya meten en las pilas a bautizar a los niños, los meten en alberquitas dentro del templo católico, hay videos, los puedes buscar en YouTube. Entonces, ¿cómo dice él? Porque va a decir al ratito que no se ponen de acuerdo, que unos en el río, que otros en la alberca, que otros en una tina. Eso es nomás querer hablar para degradar algo que sin sentido, porque no es por ahí como debemos de convencer al pueblo de cómo amar a Dios, de cómo creerle a Dios y de cómo vivir para Dios y de cómo permanecer en la verdad de Dios. No es hablar de los errores de los demás, porque de ahí, como él dice, que limpien la casa a ellos, pues si está llena de, en las cosas que ellos mismos enseñan y creen, de diversidad de opiniones. Y no me refiero de los laicos, de los mismos cardenales. Por eso tienen tantos sínodos y debates que no llegan a un acuerdo a veces ni de sus propias doctrinas. Entonces, ¿de qué quiere hablarnos? De que son la perfección de la unidad, que no es cierto. Entonces, el que haya errores en los grupos evangélicos, no, como él dice ahí, no teníamos nada en común más que tener la Biblia la misma. Reina Valera él, Reina Valera. Eso es una mentira, y yo lo puedo asegurar que es una mentira, porque todos los grupos evangélicos, bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales, todos los que tengan al Espíritu Santo de Dios regulando y controlando las congregaciones, aunque sean diferentes denominaciones, y aunque sí haya diferencias como lo hay en los católicos de carismáticos, no carismáticos, de que sí la alabanza y otros no, de que mejor la música gregoriana y mejor las misas tridentinas y mejor las misas tradicionales, mejor las misas cada quien en latín, cada quien teniendo sus debates, sus ideas, y hasta a nivel del Vaticano, a nivel de los cardenales, este tipo de debates, igual existen los evangélicos, porque está interviniendo el hombre con su problema y su pecado. Pero eso no quiere decir que no sean de la verdad, porque Dios está salvando, transformando vidas y creando iglesias que solo alaban su bendito y su santo nombre. Pero eso lo sabemos bien. Ahora, él dice que no tenían nada en común ¿cómo que no? Tenían fe en el Padre y en el Hijo Jesús, confesaban al Salvador Jesucristo como el único dador de fe, tenían en común las doctrinas de la gracia, que por gracia eran salvos y no por obras. Hay infinito, todos los evangélicos tenemos las mismas doctrinas, y en las prácticas de culto hay diferencias, que si la mujer use pantalón o que si no, que si el cabello. Esos son detalles de hombres en los cuales el hombre se desvía y se mete en problemáticas, pero son errores que tú ves en la iglesia del primer siglo en Asia, que le dice Dios al apóstol Juan, ve a estas congregaciones, porque en una ya está gobernando una Jezabel en Tiatira y está convenciendo a los pastores de tontería, están haciendo idolatría hasta de la comida. Ve, regáñalos. Y luego ve acá, Pérgamo, ya metieron a Satanás en el trono, ya le están haciendo caso al diablo, lo que los inspira, ya hicieron ahí a los nicolaitas, que yo aborrezco, están separando los laicos de los líderes. A mí no me gusta que separen laicos y líderes, todos son un solo cuerpo. ¿Cómo andan separando laicos y líderes? Todos pueden predicar la palabra, todos pueden participar en el culto, y no me refiero al púlpito, todos pueden servir, todos les doy dones y capacidades, pero bueno, no entremos en doctrina tras doctrina. Pero había errores en el primer siglo porque se contaminaban, porque desobedecían, porque se descuidaban los pastores, porque Dios gobierna cada congregación. Por eso no es una sola por el mundo gobernada con 7 sacramentos. Ahí la encerraron y por eso está engañada la humanidad bajo esta religión. Entonces dice, unos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, otros en el nombre de Jesucristo. Así bautizaban los apóstoles. Cristo dice en Mateo 28, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y luego, o sea, el término en sí no te va a condenar Dios, ni quiere decir que estés haciendo algo antibíblico. Pero nosotros bautizamos, nosotros en lo personal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si un siervo de Dios, usado por Dios, bautiza en el nombre de Jesucristo, no quiere decir que va a ser algo ilegal o antibíblico, está escrito. Y al final termina este comentario él diciendo, es una Babilonia de confusión, queriendo llevar lo que Apocalipsis dice que la ramera y prostituta y Babilonia ahora son los evangélicos. Pues es lo que quiere decir, porque la Babilonia que menciona la Biblia es alguien que se ha corrompido con los reyes de la tierra, que le besen las manos, que el cáliz que maneja sangre de Cristo y pan de Cristo que se hace carne, ese es el cáliz que manejan, es lleno de abominaciones y de demonios,
que creyendo la humanidad que son, porque son canibalismos y vampirismos que no, obviamente que no es un Dios, porque no hay revelación espiritual, lamentablemente. Y esas abominaciones, Dios dice que toda la idolatría que tiene esta ramera la va a consumir en el fuego de la gran tribulación. Entonces dice que por eso los católicos deben de conocer la verdad y no esa Babilonia. Quieren hablar de los errores de afuera, pero no hablan de los errores de adentro, porque entonces sería el mismo ejemplo a seguir. Veamos otra sección y continuamos. Ahora, si hablamos de tradiciones de hombres, tenemos un problema. Porque, por ejemplo, San Mateo lo escribió el ángel Gabriel, ¿verdad? ¿Eh? Y San Lucas lo escribió el ángel Miguel, ¿verdad? Y el ángel tal escribió Corintios. ¿Fueron ángeles los que escribieron la Biblia? ¿Isaías fue escrita por otro ángel? ¿Quiénes escribieron la Biblia? Entonces son tradiciones de hombres, inspirados por el Espíritu Santo, pero fueron hombres. Por lo tanto, son tradiciones o enseñanzas de hombres, guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Así que hay que saber hablar bien. Sí son tradiciones de hombre y toda la doctrina son tradiciones de hombre, incluyendo la Biblia, hermanos. Yo quisiera, me voy estudiado y he buscado, la Biblia es tradición, ¿correcto? Los dos lo dijeron hace un tiempo, durante la mañana. De lo que yo he aprendido, la Iglesia Católica pues reunió todos los libros, los diferentes libros que habían a través de San Jerónimo y escogió el canon de 27 libros. Si la Iglesia en sí no tiene la verdad, ¿no sería correcto entonces hacer un nuevo canon para poder buscar verdaderamente los libros correctos de la Biblia? Porque digamos, la Iglesia está en historia, el hermano me contestó que era San Jerónimo. ¿Quién fue el que me dijo? Ajá. Hay historia pues que San Jerónimo fue enviado por el Papa en el año 325 a buscar todos los libros para ver cuáles eran los que iban a constituir. Si la Iglesia escogió esta tradición, ¿no podrá estar tal vez incorrecta la Iglesia al escoger esos 27 libros? ¿No tenía que hacerse una nueva tradición para el pastor Menardo? Y después puede contestar a Salvador. Apocalipsis. Y históricamente se sabe, incluso Lutero lo ha dicho, que si no fuera por la Iglesia no hubiera Biblia. Zwingli lo reconoció, entonces era una tradición católica, digamos, los 27 libros del canon bíblico. Entonces, si digamos esa tradición del canon bíblico de los 27 del Nuevo Testamento, ¿será que está mal tal vez si es una tradición católica? Porque lo que dimos que la Biblia es tradición. Pero si la Biblia... ¿De dónde surge esta tradición? ¿Quién escoge esta tradición entre medio de todos los demás evangelios que no se aceptaron y todos los demás Apocalipsis que no se aceptaron y todos los demás escrituras, que incluso la de Pedro, porque habían más de San Pedro, habían unos de Santo Tomás? Entonces, esta tradición que cargamos, de los 27 libros que tiene ahorita la Biblia, Reina Valera, que carga en la mano, es la misma que tiene la Iglesia Católica. Porque esa tradición, digamos, viene de la Iglesia. Esos son los 27 libros que la Iglesia escogió. Y no tiene ninguna diferencia entre la Reina Valera y la Biblia Católica. Es una tradición. Pero ¿quién dice que esa tradición, digamos, tal vez no está correcta porque la Iglesia lo hizo? Como las otras tradiciones que también se hacen en la Iglesia. Tal vez nos equivocamos como el Papa se equivocó cuando escogió esos 27 como la verdadera tradición. Entonces, digamos, la Biblia, los 27, no hablando del Antiguo, los 27 del Nuevo es considerado tradición. ¿Por quién? Por la Iglesia Católica, porque ellos hicieron el conjunto del canon de 27 libros. Lutero lo dice, Zwingli lo confirmó y está en la historia. ¿Qué si la Iglesia, de acuerdo que es la ramera, la prostituta, entonces no pudo haber sido inspirada por el Espíritu para escoger la verdadera tradición? ¿Qué si son los que no escogió la Iglesia para poner, no la Iglesia, ¿qué si no es la que el Papa dirigió, escogió estos 27 como verdadera tradición? ¿Qué si son los otros? ¿No debía de haber una nueva a través de los evangélicos? ¿Un nuevo canon de verdadera tradición? Porque no estuvieron los luteranos, no estuvieron los mormones, los pentecostales en el concilio para determinar cuáles iban a ser los 27 que iban a constituir la tradición verdadera. Entonces, ¿qué si la Iglesia se equivocó en escoger estos 27 que Lutero se llevó? Entonces, ¿no tendrían que la Iglesia ahora, los evangélicos, hacer una nueva tradición con los que no se escogieron en esta tradición católica? Incluso, la tradición la Iglesia le puso los capítulos, los versículos, porque antes no los tenía. Cuando San Jerónimo le trajo al Papa todas las tradiciones, él dijo, estos sí, estos sí, estos sí, estos no, y quedaron incluso los apócrifos.
donde está el niño Jesús que hace el pajarito de lodo, donde está el cinturón, el centurion que lo pica la abeja, y están las diferentes, digamos, los libros que le llamamos apócrifos, los evangelios apócrifos. La iglesia dijo, estos no, esta tradición no, porque no se ve tan real, pero escogemos estos 4. Entonces la iglesia le puso los nombres de quién era, le puso los capítulos, los versículos. Que entonces si la iglesia, como es la ramera, la prostituta, tiene una mala inspiración, tal vez no de Dios, y tal vez los que rechazó la iglesia es la verdadera tradición y estos no tenía que hacerse uno nuevo. Según lo que damos, lo que acabamos de, por eso es lo que andamos ahora hablando de verdad. No solo para nosotros, sino que para también el lado evangélico, digamos. Cosa bien interesante y la pregunta es bien clara, ok. Si estos 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, ¿quién decidió que eran inspirados por Dios? Fue un papa, en reunión con los obispos de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la Biblia que nosotros tenemos, esa Biblia viene de la Iglesia Católica. Pero si la Iglesia Católica es una iglesia corrupta, como dice el pastor, apóstata, inspirada por Satanás, pagana, entonces no podía ser guiada por el Espíritu Santo para decidir si estos libros eran inspirados o no. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, ¿estos 27 libros son inspirados o no son inspirados? Porque si yo considero la Iglesia Católica como una ramera, como una prostituta, como una corrupción pagana, cargando ídolos ahí que los andan cargando, y sabe que esa es una situación también controversial, porque ellos hablan de los ídolos porque lo hace la Iglesia Católica. Pero sabe que los judíos tenían un objeto que se llamaba el arca, y el arca tenía 2 ángeles, y le ponían unas varas y la cargaban en hombros. O sea que eran paganos los judíos también, porque hacían eso. Entonces, si la Iglesia Católica es corrupta y es pagana y es inspirada por Satanás, y perdón la blasfemia, quiere decir que los 27 libros del Nuevo Testamento no pueden venir del Espíritu Santo. Entonces hay que hacer un canon propio. Pero no, han tomado el canon de la Iglesia Católica. Ese está como aquel, como dice cierto autor por ahí, que le gusta la leche pero le cae mal la vaca. Me gusta la Biblia, pero me cae mal quien dijo que eran inspirados. Como apreciaste en esta otra sección, Salvador Melara dice, la Iglesia Católica formó el canon bíblico del Nuevo Testamento. Aunque es una pregunta que hace un laico ahí, y también Salvador Melara como laico entre ellos, como predicador católico, están haciendo referencia a lo que dice la Escritura, a lo que ellos creen y lo que sabemos que en la historia pasó, pero vamos a verlo porque eso fue muy importante. Dice esta persona, la Iglesia Católica formó el canon bíblico del Nuevo Testamento, entonces si la Iglesia Católica es mala, entonces esa tradición no debería ser la que sigan los evangélicos. Te voy a hacer un resumen de esto. Ya que si ustedes dicen que la católica es la ramera de Babilonia, que es una iglesia pagana mundana, que es una iglesia que no es la de Dios, es una iglesia mala, entonces, ¿por qué los evangélicos, te lo estoy resumiendo, por qué los evangélicos toman los 27 libros del canon bíblico, que fue inspirado al Papa, como dice Melara, al Papa de aquel tiempo, en el siglo IV, inspirado el Papa, para escogerlos entre todas las demás evangelios y entre todas las demás cartas apostólicas? Entonces, si ellos no fueron inspirados por Dios, fueron inspirados por Satanás, dice él. Claro que no. Entonces, ¿por qué los evangélicos, si son la verdad, no escogen su propio canon? ¿Por qué nos quitan el canon? Y hace una broma al final y dice, les gusta la lechita, pero no les gusta la vaca. No quieren reconocer a la vaca donde viene la lechita. Este tipo, y hace un comentario sobre cargar ídolos por las calles, como llevan cargada a la Virgen regularmente todo el año y de vez en cuando la figura de Jesucristo o el Santísimo, terribles errores, ¿verdad? Y dicen que eso no es malo, porque en el Antiguo Testamento los levitas cargaban el arca del testimonio. Si se acuerda bien, Melara, y si tú lees bien la Biblia, cargaban el arca del testimonio para cambiar de ubicación.
tenían que envolver cada uno de los elementos que formaban el lugar santísimo con paño azul, con todas las cortinas, tal y como Dios decía que debía de cubrirse cada elemento. O sea, el incensario, estamos hablando del altar de incienso de oro. Estamos hablando de cada una de las piezas que usaba ese altar de incienso. Estamos hablando del arca del testimonio, que adentro venía obviamente la ley que Dios dejó a Moisés, y venía la vara de Aarón. Tal y como estaba todo ahí, y que esa arca del testimonio era cubierta con cortinas y con mantos especiales que Dios deja están en el Antiguo muy bien especificado. Ahora, los levitas eran los comisionados por Dios para cargar el arca, pero no para pasearla para peregrinaciones en el pueblo, para que estuvieran alabando a Dios y cantándole a Dios, independientemente que cuando recuperan el arca y cuando la llevan a la ciudad David iba danzando cuando traían el arca con alegría y con contento, porque Dios había hecho que el arca volviera a Jerusalén, al pueblo de Dios, y la había recuperado David. Estoy hablando que era un hecho especial, en un momento especial, porque se tenía que festejar la gloria de Dios que regresaba al pueblo y que podían colocarla en medio del pueblo en un lugar especial para Dios. Ahora, pero la regla general de cargar el arca era para transportarla en el desierto de un lugar a otro. Tenían que cubrirla, no iba a decir la intemperie, y no podía agarrarla cualquiera. Muy bien. Aquí los ídolos que ellos cargan los agarran cualquiera, los traen descubiertos y los usan para peregrinaciones, para ir adorando a Dios, para festejar a Dios, para dar fe a Dios, para dar amor a Dios, para honrar a Dios. Y Dios prohíbe ídolos y Dios prohíbe imágenes de Él para adorarle, para honrarle, para bendecirle, porque Él es Espíritu Santo. No lo van a entender, pero ahí lo dejo. Lo que yo quiero resaltar aquí en lo del canon bíblico es que la iglesia primitiva, la iglesia que forma a Cristo en el primer siglo, ya había problemas espirituales graves, quedan asentados en el Apocalipsis 2 y 3 en las 7 iglesias de Asia Menor, para que Dios nos deja testimonio cómo ya había contaminaciones espirituales en la misma iglesia del primer siglo, porque cada iglesia Dios la controla, cada iglesia Dios tiene ángeles, cada iglesia Dios tiene su espíritu, y cada uno de los hombres que están responsables, como toda la congregación, se desvían de la verdad en ocasiones, se pierden congregaciones completas. Eso existía en el primer siglo y existe ahorita. Pero los que conocemos la verdad no tenemos que debatir tanto en esto. Ellos que no la conocen son los que no pueden ver estas realidades espirituales de la iglesia y por eso critican lo que pasa por acá. Pero el canon bíblico son cartas, como dice Isaías capítulo 8, versículo 20. Si alguien quiere hablar de la verdad y si alguien va a testificar de la verdad, va a ser conforme a la ley y conforme al testimonio. Porque si no habla conforme a la ley y conforme al testimonio, no les ha amanecido. Dios no está en sus corazones. Creen en Dios, creen en los Torás, creen en las palabras, enseñan sus propias doctrinas, pero no conocen a Dios ni la verdad, decía Isaías. Entonces es conforme a la ley y conforme al testimonio lo que nosotros debemos de hablar para estar seguros de estar hablando en la verdad. Y no nada más decir que la verdad es porque no estás en un mar de confusiones cuando tantas confusiones hay ahí adentro. Ahora, por otro lado, en esta iglesia primitiva, Dios dice en Isaías mismo, capítulo 2, versículo 3, y en uno de los profetas menores, creo que es Micaías, Miqueas, dice Dios que de Jerusalén solamente saldría la palabra de Dios. Bueno, dice que de Sión saldría la palabra de Dios los profetas y de Jerusalén la palabra de Dios los apóstoles. Dios deja claro que nada más con su pueblo judío, nada más con sangre judía, nada más con sus verdaderos apóstoles y profetas, Él escribiría a la humanidad su testamento. Lo dice en forma espiritual, lo dice textualmente diciendo, de Sión saldrá la palabra, de Jerusalén saldrá la palabra, para que todas las naciones crean en mí, me conozcan a mí y reciban enseñanzas de mí, dice Dios. Isaías 2.3 lo puedes leer. Entonces, en Juan capítulo 17 dice Cristo, papá, yo ya me voy, ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo, papá Dios, pero yo te pido y te suplico, papá Dios, que no solamente a ellos que yo escogí, que voy a dejar la palabra escrita cuando dice, sino que la palabra que ellos
van a hablar y escribir, los que crean a ellos, también los cuides a través de todos los siglos. Es decir, Efesios 2:20, el fundamento de la verdad son los apóstoles, lo que dejaron de escrito los apóstoles, que Dios dijo en Isaías 2:3 que serían puros judíos como fue, y que Dios mismo los escogió a los 12 y a los que asignó, que quedaron las epístolas. En otras palabras, vamos bien hasta aquí, Dios escoge a los judíos, Dios pone a los judíos, y Dios nos aclara que solamente de judíos va a ser la verdad, que no tenemos Deuteronomio capítulo 4 y Apocalipsis que agregar ni quitar, no solo del libro de Apocalipsis, sino de toda la ley y el testimonio que nos declara Deuteronomio 4, ni añadirás ni quitarás de mi ley. Nada podemos quitar ni agregar. Ya está todo escrito, dice Dios. Y si no estuviera todo escrito, independientemente que en Juan 21 diga que se escribirían muchos y muchos más libros de las cosas que Dios hizo, aunque digan que se escribirían más libros, a Dios le plació y a Dios decidió que se quedara suficiente para no, como dice Corintios Pablo, no piensen nada más allá de lo que está escrito. Deuteronomio 29:29, nada más lo que yo te he escrito le vas a enseñar a tu hijo y lo vas a tomar tú como revelación, nada más vas a agregar ni a quitar, solamente eso, los misterios y las demás cosas déjamelas a mí. Lo que yo te escribí es para ti, para tu hijo, para que me obedezcan sobre de eso y no inventen fábulas ni metan nuevas doctrinas. Por eso en Corintios dice Pablo que solo lo que esté escrito debemos de fijarnos para no envanecernos, para no ser falsos maestros, doctores de la ley, para no hablar de fábulas y mentiras, que también sucede en los evangélicos. Se envanecen ciertos maestros, se envanecen ciertos pastores y empiezan a hablar lo que no conviene, vituperan su ministerio después de que tienen dones de enseñanza y de sabiduría de Dios y son buenos maestros, son buenos enseñadores y meten ahí sus frijolitos negros enseñando fábulas y mentiras y cosas que cuando son buenos maestros vituperan su ministerio. Ellos mismos se echan tierra cuando están bien. Es triste. Pues obviamente las falsas doctrinas ni se digan. Si sucede en la casa de Dios o en el pueblo de Dios, pues sucede también en el que no, mayor razón en el que ni es pueblo, porque no han querido escuchar la verdad. Ahora, este canon bíblico está escrito por los verdaderos apóstoles. Ahora, el Espíritu de Dios hacía llegar a la mano de los fariseos el Torá, que los fariseos estaban desviados de la verdad, completamente desviados de la verdad, pero la verdad la tenían en su mano, pero necesita el Espíritu de Dios colocárselas en el espíritu de ellos para que no se adultere y para que sanamente la conozcan y crezcan por ella y vivan por ella. Ellos metieron nuevos mandamientos los fariseos, adulteraron la palabra de Dios, les decía Cristo, y no lo quisieron aceptar ni lo podían ver porque estaban con corazón duro por el pecado, por la vanidad y la vanagloria y el orgullo. Y se fueron a condenación, no quisieron oír la verdad. Entonces, el hecho de que la iglesia primitiva en el siglo III y en el siglo IV, claro que era la iglesia de Jesucristo, claro que era la iglesia cristiana, no católica, cristiana. En el libro de Hechos dice que los primeros cristianos o las primeras congregaciones se llamaron cristianos, no católicas. El hecho de que se iba a poner el evangelismo en todo el mundo, porque así lo mandó Dios y así lo hizo Dios, el hecho de que el cristianismo iba a ir por todas las razas, lengua, como está escrito, no quiere decir que católica dijo Dios que le pusieran, o porque es universal le ponemos católica. No, por eso lleva el nombre de romana, porque se metió Constantino, se metió la influencia del paganismo romano a la iglesia. Cuando el Estado protege a la iglesia de la persecución, cuando la iglesia se apoya mejor en los emperadores para que ya no maten a tanto cristiano, pues fue un alivio para ellos y se apoyaron con ese poder para adoctrinar incluso a la fuerza y matar a brujos y a herejes que no estaban de acuerdo con ellos. Terrible, lo vemos en la historia. O sea, se apartaron de la verdad y se fueron apartando de la verdad, pero Dios siempre tuvo humildes, pequeños en sus congregaciones que Dios les hacía llegar los escritos. Por ahí dicen, pero es que la Biblia no estaba en los primeros siglos, no, pero estaban las cartas apostólicas, que incluso cuando los apóstoles estaban predicando mandaban a hacer copias, llévenla a la Odisea, llévenla a Colosas, la de aquí llévenla a leer a Antioquía, y repartieron cartas y cartas porque el Espíritu Santo hace la obra, no los apóstoles. Usa a los apóstoles, pero el Espíritu Santo con su poder hace que se escriban copias y que se repartan copias de las cartas apostólicas
para que Dios les dé crecimiento, entendimiento en esas congregaciones. En pocas palabras, la iglesia primitiva vivía regularmente en su mayoría por el Antiguo Testamento, que había copias por todos lados, pero las cartas apostólicas se empezaban a leer en todas partes en la providencia divina. Y es algo que disfrutaban los verdaderos hijos de Dios, y los que no eran hijos, no. Entonces, aunque se estaban desviando de la verdad en la iglesia primitiva, a través de Constantino, a través de meter el paganismo a la iglesia, a través de meter el Estado a la iglesia como compañero de equipo, se desvían de la verdad y empiezan entonces a ser influenciados por espíritus malos, pensando que son el Espíritu de Dios, y empiezan a cambiar doctrinas, empiezan a crear dogmas, empiezan a creer en las apariciones, empiezan a adulterar la sana doctrina apostólica original, apostólica. Entonces, el canon bíblico lo pone Dios, no los hombres, y si usó la iglesia primitiva es porque la iglesia primitiva era de Dios. Pero la corrupción católica empezó desde el siglo IV de Constantino en adelante, y no quiere decir que fue ese mismo día. En el siglo IV, en el siglo V, fueron metiendo errores y errores y errores, como sucede ahorita en una evangélica que nace del Espíritu, y si se desvían de la verdad, meten errores y errores y errores, y luego ya empiezan a predicar el evangelio de la prosperidad, y el evangelio de los millones de dólares, el evangelio de no sé qué, y otros empiezan a predicar que des el diezmo para que te vayas al cielo, y te voy a dar tierrita de Jerusalén para que proteja tu casa. Los errores doctrinales suceden en muchas partes porque se descuidan. Pero el Espíritu Santo, los que estamos en la vid verdadera, y Dios nos cuida y nos guarda y nos permanecemos por sobre toda tormenta en Él, conocemos y discernimos todas estas cosas. Pero la iglesia primitiva era de Dios, como siempre ha sido, y los escritos no son de los católicos, o sea, no son de los cristianos del primero, segundo, los escritos son de Dios, o sea, es palabra de Dios, escrita por los apóstoles de Dios. Y el hecho de que crean que vienen de Pedro, que es un grave error, y que crean que tienen el derecho, ustedes no tienen el derecho, los católicos, de esa palabra, el derecho lo tiene Dios, y Dios salva a quien Él quiere. El sacerdote Pedro Núñez dice, Dios no lo podemos retener en la católica, Él salva a los creyentes evangélicos, allá Él salva y forma sus congregaciones también por allá, pues es Dios, nosotros no lo podemos encerrar, por eso hace milagros y sanidades Dios con ellos, lo ha dicho Pedro Núñez, o sea, un gran exégeta, un gran maestro católico para ellos. O sea, muchos ministerios católicos hablan de que también los hermanos separados tienen a Dios. Entonces, la verdad no es la religión católica, la verdad no son los sacramentos católicos. Entonces, la verdad es Dios, porque la misma palabra dicen que la verdad es el verbo encarnado. Entonces, si Dios está acá, pues Él tiene su verdad. Y si Dios está ahí, Él tiene su verdad. La diferencia es que los evangélicos seguimos toda la verdad que el Espíritu nos enseña, los evangélicos correctos, y los católicos siguen la verdad que les enseña la iglesia, no el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios jamás ha enseñado que debemos de adorar imágenes o postrarnos ante imágenes, aunque estemos buscando a Dios en el cielo a través de esa imagen. No prohíbe la Biblia, pero lo tienen que entender por el Espíritu, no por nosotros, no por una enseñanza. Si no lo entienden por el Espíritu de Dios es porque es otro espíritu el que los tiene engañados. Y nos vamos así por cada doctrina que han adulterado, que la Asunción de María hasta 1950 lo hicieron dogma, que Inmaculada lo hicieron dogma, que es la Madre de Dios cuando Dios es el principio y el fin, Dios no puede tener madre. Porque si tú no has entendido de la divinidad del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo que son uno, no los puedes separar como divino, no lo puedes separar como Dios. Si tú haces Madre de Dios que Jesucristo ya en su divinidad y en su gloria a la diestra del Padre, lo haces que tiene una madre sobre de él, lo hace sobre Jehová y lo hace sobre el Espíritu Santo. Ella salió más poderosa que ellos tres entonces. Es terrible confundir, como dice Colosenses, tengan cuidado, dice Pablo en Colosenses 2. La divinidad no es como la humanidad, como rudimentos humanos. Jesucristo es la plenitud de la divinidad, Él no tiene madres. Casi les dice así, pero no dice así. Dice, la plenitud de la divinidad es Jesucristo. En Él todos los espíritus, todos los principados, todos los dominios, todos los gobiernos están sujetos a Él. Él es Dios. Él es el principio y el fin, el primero y el último. Antes que Él no hay nadie, después de Él no hay nadie. No tiene madre Dios. Jesús hombre tomó carne de María, pero hasta ahí queda el trabajo de María como humana, aunque es la madre de Jesús, la carne de Jesús.
pero no es la madre de la divinidad del alma y el espíritu de Dios. Es imposible. Pero no lo pueden diferenciar ni separar por las falsas apariciones de siglos y una miel que cubre al mundo, y por eso la mayoría de las personas que siguen esta fe están destruidas las familias, la mayoría, y ahora quieren atribuirle con estos últimos 30 años de enseñanza laica que están destruidas porque no conocen bien su fe. Pero ahora dejaron ya de promover tanto los sacramentos como antes, siglos atrás, y hace 50 años que era la vida, y ahora necesitan convertirse a Jesús como los evangélicos. Ya no es suficiente la vida sacramental. Sí es necesaria, pero necesitan convertirse a Jesús. ¿Cómo, hombre? Cuando 16 siglos no hablaban de conversiones, hablaban de nada más sacramentos y la iglesia y se acabó. Y lo que digan ellos y se acabó. Pero bueno, entonces el canon bíblico lo forma Dios por su poder y usando hombres. Dios usaba animales para hablarle a sus hijos. Dios usaba lo que Él quiera usa para dejar su herencia. Y la iglesia primitiva, claro que el catolicismo viene de ahí, su raíz, de la iglesia primitiva, pero el catolicismo se fue perdiendo en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI, apartando y apartando y apartando más y más de la verdad, pero no lo pueden ver. Pero en todas las generaciones Dios siempre ha tenido su pueblo entre los mismos cristianos que estaban de esas dominaciones, pero Dios guardaba a aquellos que eran fieles a su verdad, que Dios en el Espíritu les enseñaba su verdad y que los guiaba. Ahora, Él levantó, obviamente, después de tanta corrupción y matanzas, dijo Dios, hasta aquí, y levantó a Lutero. Pero, para hacer esa división ya tremenda de que estaba cansado de tanta corrupción, pero en cada generación siempre tuvo hijos. Claro, los pocos, pero siempre ha tenido gente que alabe su bendito y su santo nombre. Pero eso no lo van a creer ni entender hasta que no nazcan del Espíritu. Y vamos a ver la última parte del debate y terminamos. Me incluyo porque yo también estuve allí. Yo pertenecía a las Asambleas de Dios. Una vez se me acerca una persona y me preguntó, ¿y usted en qué congregación va? Yo le dije a las Asambleas de Dios. Y era otro evangélico, no de esa denominación. Y me dijo, pues sálgase de ahí, me dijo, porque esa es la gran ramera del Apocalipsis, me dijo. Vaya, no era la Iglesia Católica, ya era la Asamblea de Dios. Esta misma persona después me dijo que había tenido un sueño, porque donde él iba eran muchos sueños y muchas revelaciones y bueno, una serie de cosas. Y dice que él una noche soñó que vio un autobús lleno de gente que iban cantando, y en el autobús iba una pancarta que decía Iglesia Elim, y así con nombre, así, por eso se lo estoy diciendo con nombre. Pero dice que ese autobús iba en una dirección en donde al final había un precipicio con un infierno abajo. Entonces dijo, y él me dijo que el Señor le había mostrado que todos los miembros de esa congregación van para el infierno. Ok. Yo conocí 2 pastores, a uno sí personalmente porque trabajé con él directamente, a otro lo conozco nada más de vista y nos hemos saludado un par de veces, pero no puedo decir es mi amigo. De las 2 iglesias, de las 2 congregaciones más grandes, aunque este señor, el de una de estas congregaciones ya no está ahí, fue expulsado de su congregación por adulterio, pero estos 2 señores eran enemigos entre sí, así como lo oye. Porque ambos desde sus emisoras de radio, desde sus programas, se maltrataban verbalmente uno al otro. Este le llamaba al otro la gran refrigeradora. Porque como es una congregación bautista que todos son muy fríos y no hay Espíritu Santo, y el otro le decía otras cosas bien interesantes. Un día, el de aquí de la refrigeradora, para tratar de suavizar un poco las situaciones, lo invitó a predicar a su congregación. Esa es una cortesía que se da entre pastores. Se invitan entre congregaciones, a ver hermano, cuándo usted puede llegar a... Siempre y cuando hayan cosas en común, porque hay algunas congregaciones que no dejan que cualquiera se suba al púlpito de ellos. No, ellos son muy celosos. Así que, pero por tratar de tener un poco de cortesía, para ir limando ya todas esas enemistades. En Cristo, por cierto. Lo invitó a su congregación. ¿Sabe la respuesta del otro?
si tanta gana tiene de escuchar palabra viva, que venga aquí porque aquí es la iglesia, dijo. Cuando este pastor es expulsado de su congregación, y por cierto hasta cayó preso por defraude, desfalco y no sé cuántas cosas, su enemigo le llegó a pagar la fianza para sacarlo de la cárcel. Y después ahí estaba predicando en la congregación de él. Es triste, hermanos, porque esa es una realidad que no vamos a tapar el sol con un dedo. Es triste. Es triste cuando vienen y se la llevan de muy santos, de muy salvos, y nosotros estando condenados al infierno, cuando ellos le andan viendo la paja al ojo de nosotros y no se fijan en la viga que tienen. Por eso tenemos que orar mucho por nosotros mismos también. No solo criticarnos, tenemos que orar mucho por nosotros mismos. Porque pongámonos en el lugar de los que no conocen a Cristo. ¿Qué es lo que dicen? Ni entre ellos se ponen de acuerdo, porque no saben la diferencia entre unos y otros. Pero la crítica dentro de las mismas congregaciones evangélicas es cierta. Congregaciones enteras critican a otras denominaciones porque no creen en lo mismo. Pastores se pelean entre ellos mismos, se hacen enemigos entre ellos mismos, se odian entre ellos mismos, se critican, se insultan entre ellos mismos. Incluso dentro de las mismas denominaciones. En la denominación en la que yo pertenecí vi tantas divisiones, algunas quedaban dentro de la denominación, otras salían de la denominación y cambiaban nombre. Por eso yo pienso que antes de criticar, mejor hay que limpiar la casita de uno. En esta última parte de Salvador Melara, dice que él recuerda cuando era de Asambleas de Dios, como otro evangélico le dijo, oye, salte de ahí porque esa es la ramera de Babilonia, diciendo que hasta los evangélicos creen que una y otra también son los rameros, no la mala católica. Pues eso lo que da a entender. Y empieza a decir cómo hay una Babilonia de confusiones, de cómo unos pastores se peleaban con otros, le decía la refrigeradora porque era bautista y no había el poder del Espíritu Santo, no había las manifestaciones, cómo se peleaban y no quería predicar uno al otro, cómo lo meten en la cárcel porque cometió adulterio y robaba dinero o no sé qué cosas, y que el otro pastor fue y pagó la fianza. Y empieza a hablar los errores de allá. Cuando si empezamos a hablar todos los errores de obispos, cosas terribles que han hecho, a obispos que aceptan el matrimonio homosexualismo que han declarado por ahí, sacerdotes, van a decir, es que la iglesia no acepta eso. Pues igualmente, la verdad bíblica de los evangélicos no acepta que pastores estén peleando. La verdad bíblica de pastores que son temerosos de Jehová no se pelean. La verdad bíblica que seguimos los evangélicos, que estamos en la verdad guiados por Él, no andamos con pleitos entre hermanos. Nos aceptamos aunque haya diferencias en el culto, porque el Espíritu nos da testimonio que son nuestros hermanos. Y las diferencias que hay las aceptamos. Y nosotros no somos quien, si Dios no los cambia a nosotros, no, si ellos no nos cambian a nosotros como, pero nos amamos porque tenemos las mismas doctrinas de la gracia, las mismas doctrinas de la fe, las mismas doctrinas de salvación, la misma doctrina de santificación, la misma palabra viva y el mismo Espíritu de Dios. Nos da testimonio Dios que somos del mismo Espíritu, de la misma sangre de Cristo. Aunque haya esas pequeñas diferencias, no peleamos. Y los que están peleando, su mismo testimonio da que no están en la mano de Dios, que se han desviado de la verdad, que son un pésimo ejemplo. Pero esto que lo mencione aquí Melara no quiere decir que ese es el común de todos los grupos como lo quieren ver, para cuidar a sus y tenerlos sumergidos en una doctrina de sacramentos que no da vida, que se apartaron de la verdad. Necesitan agarrar la Biblia y debatir sobre la Biblia, no sobre cómo andan los demás o por qué ven en los demás el error. Necesitan tomar la Biblia y decir, yo creo en la Virgen porque aquí dice que debo de creer en la Virgen porque ella es parte de la fe. Yo creo en el Papa porque aquí dice que el Papa es el único vicario de Cristo. Yo creo que la absolución sacerdotal porque aquí dice que no necesito buscar a Dios, que Él ya me abrió un velo para entrar confiadamente al auxilio y socorro. Todas las doctrinas que sean adulteradas. Yo creo que hay un purgatorio porque me lo imagino, porque aquí parece ser. No. Si dice que muera el hombre y el juicio, Hebreos 9:27, dice Cristo que va a separar las ovejas, dice Cristo que el llorar y crujir de dientes en ese momento, no está diciendo que los que mueren en gracia y no mueren en gracia inventando doctrinas. Es terrible que este tipo de debates sirva nada más para degradar. ¿Por qué yo hablo? ¿Para debatir con Melara? No me gustan los debates. Cuando yo debatí con Cristian Huerta era por un propósito y una enseñanza que Dios tenía en mi vida y la aprendí muy claramente.
Y lo dejo para el momento que tenga que exponer eso. Ahorita no lo es. No me interesan los debates porque yo no puedo convencer a una persona cuando ya está engañada terriblemente y sumergida en una doctrina que no es la verdad. Yo no puedo. Ni tampoco voy a hacerlo para que muchos digan, ganó dijo mejor, no supo decir, y estén contentos como si fuera un equipo de fútbol. Esto estamos hablando la verdad para que Dios en su misericordia alcance a aquellos que quieran escuchar. Y para que los que están escuchando esto no digan, qué bonito habló Melara, mira, sí es cierto, porque no tienen el espíritu y son convencidos en el mismo error. Para que tengan ustedes cuidado de su alma, porque esto no es una competencia de fútbol, esto se trata de vida eterna. La iglesia no te va a llevar al cielo, ni la evangélica ni la católica. El único que te puede llevar al cielo se llama Jesucristo nuestro Señor. Es el único. Pero para que estés en Él, el Espíritu Santo te tiene que dar discernimiento poderoso del cielo espiritual, de la verdad. Y tienes que, conforme a ella, dar fruto. Y entonces, si das fruto, como dice toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis, solo hablas del Padre y del Hijo. Solo tienes comunión con el Padre y el Hijo. Solo le das gloria al Padre y al Hijo. Cada día creces más en todas tus debilidades morales. Ves el fruto que Dios está haciendo en tu vida a través de la verdad. Hasta aquí llegamos, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.